General, ya que usted dice que lo que opinen en este momento los historiadores poco le importa, al igual que la opinión pública, ¿me quiere decir cuál es su apreciación sobre sí mismo, primero como político? Como político le he de manifestar que me considero el peor de los políticos, entre comillas lo de políticos, a la venezolana, por la sencilla razón de que me considero perfectamente inhábil para engañar a la gente, no tengo esa facultad. Tampoco tengo la facultad de poder fingir, de manera que en el rostro se me refleja mis pensamientos, comenzando por ahí. Es decir, como político al estilo venezolano, me considero el peor de los políticos que ha tenido la nación. ¿Es por eso, porque nunca pensó en ese pensamiento político que estando usted en el gobierno? Pero un poco, perdone que le interrumpa, un poco como hizo, por ejemplo, Perón, que todavía sigue mandando. Sí, bueno. Pero seguiré en la pregunta inicial que usted me había hecho, como estadista. Bueno, entonces contésteme como estadista, ¿cómo se considera? Como estadista y en función de resultados, me considero el mejor estadista y modestia aparte que ha tenido Venezuela en este siglo. Y digo en función de resultados porque a ello me referiré oportunamente y quizá a continuación. De manera que como la bondad se demuestra con hechos y los hechos son evidentes y estos hechos no los ha logrado ningún jefe de Estado en Venezuela en este siglo, yo por esa razón y en función de hechos me considero el mejor estadista, así como el mejor servidor público como estadista que ha tenido Venezuela. Y me enorgullezco mucho de ese título que yo mismo me doy y que lo siento y que me enaltece porque lo considero justificado, del mejor servidor público que ha tenido Venezuela en función de resultados y no en función de promesas y no en función de teorías esgrimidas, sino en función de realidades. Y usted una vez dijo en un discurso que estaba leyendo hace poco que al igual que Simón Bolívar se llamó majadero a sí mismo, a Cristo y a El Quijote, usted también se llamaba, todavía se sigue llamando majadero o considerándose un gran majadero. Yo sí, no es que lo diga ahora, es que lo he dicho en otras oportunidades y permítame que recurra a leerle parte del mensaje que presenté a la nación venezolana en Madrid en julio de 1973. Dice así: dentro de las frases estelares de don Simón Bolívar, que son muchas, quiero referirme ahora a aquella que dice: los tres más grandes majaderos de la historia hemos sido Jesucristo, Don Quijote y yo. En ella se presenta la más formidable trilogía de idealistas que ha tenido la humanidad, constituida por el divino humanizado, por el humano y por el mítico. Y yo, a la distancia de vida y en el puesto que dentro del escalafón venezolano me pueda corresponder, he pretendido ser un majadero más, parecido a los incluidos en la frase, luchando por un ideal que no es otro que el de una Venezuela digna, próspera y fuerte. Recientemente un ilustre novelista venezolano dijo que se debía crear el escalafón de los pendejos, y permítanme que use esta frase, esgrimida por él, este vocablo pronunciado por él, más propio quizá de Pérez Jiménez que de ese ilustre novelista. Decía que se estableciera el escalafón de los pendejos en donde a él se le diera el puesto más alto. Yo recabo para mí ese puesto y lo recabaré con fuerza y con vehemencia, porque ningún venezolano tiene más credenciales para ser incluido como primero en ese escalafón, porque a mí se me ha saqueado, a mí se me ha incautado los bienes, a mí
se me ha expropiado, a mí se me ha extraditado, a mí se me ha encarcelado, a mí se me ha inhabilitado políticamente y soy el exilado que ha durado más tiempo en el exilio. De manera que tengo todas las credenciales para que se me incluya como número 1 en el escalafón de los pendejos. En cambio, el ilustre escritor fue servidor del régimen del general Gómez, fue servidor del régimen del general Medina, fue servidor del régimen del general Medina Angarita, de manera que sirvió a todos esos gobiernos y disfrutó de condiciones excepcionalmente ventajosas dentro de esos gobiernos. De manera que también en el sistema actual, este ilustre historiador, que es un muy ilustre novelista, pues ha sido honrado por estos gobiernos, y eso de recibir honores de gobiernos que no tienen todas las credenciales, lo hace hasta cierto punto solidario con el sistema que ha generado los gobiernos más depredadores que ha tenido Venezuela en toda su historia. Pero fíjese, usted está diciendo a Arturo Uslar Pietri. Yo no estoy diciendo si de un personaje. Fue él quien habló del Club de los Pendejos. Eso lo dice usted. Que trabajó con el régimen de Juan Vicente Gómez, no sabía, de López Contreras y de Medina. ¿Es que usted está en contra de lo que hicieron esos tres gobiernos? No, sino que yo señalo el hecho que sirvió. Yo no sé si son negativos, eso corresponde juzgarlo a los venezolanos. ¿Y usted es venezolano? Desde venezolano, expresidente y general retirado. Como venezolano, expresidente y general retirado, pero general al fin, porque ustedes mismos dicen que a los generales no se les retira, ¿no? ¿Qué piensa de esos tres gobiernos? Bueno, estamos saliéndonos del tema, de manera que vamos, ¿por qué no nos circunscribimos a opinar de los gobiernos recientes, los que han actuado durante los 31 años últimos? Me parece que nos salimos, nos desbordamos, esto requeriría mucho más tiempo para juzgarlos con cierta equidad, con cierta justicia. No se trata en este momento de juzgar el gobierno. Yo simple y llanamente señalo el hecho de que este señor sirvió. Entonces... Pero perdone que lo interrumpa. Ajá. Pero ya que usted fue quien mencionó a Bolívar como ejemplo, le vuelvo a preguntar, los generales Gómez, Medina y López Contreras, en un balance de sus respectivos gobiernos, ¿sería positivo o negativo esos balances? Yo lo que estoy diciendo y repito y me afirmo en la contestación es que sirvió en estos tres gobiernos y recibió beneficios del hecho de haber servido. Déjeme concluir la frase. Y que además ha sido honrado por los gobiernos que ha generado este sistema llamado democrático en Venezuela y que ha generado los gobiernos más depredadores que ha tenido Venezuela en toda su historia, que le han montado encima, repito, una descapitalización de más de 60.000 millones, que le han montado una deuda de más de 50.000 millones, fondos que no se sabe dónde han ido a parar, que le han montado una rancherización, de manera que en la mitad de la población vive en el país. Me estoy refiriendo a eso en concreto. Yo no creo que es el momento de entrar a juzgar a los gobiernos del general Gómez, al del general López, del general Medina Angarita, puesto que en un momento dado los estoy juzgando en el aporte escrito que debo dejar a las futuras generaciones de Venezuela. Pero permítame que en este momento no me precipite a juzgarlo, porque no tengo el tiempo para hacer una como dijéramos, apreciación justa en breves frases. Entonces, ¿quiere juzgar su gobierno, hablar de su gobierno? Sí, quiero hablar de mi gobierno. Si me permite un momento para tener más tiempo para que usted pueda hablar de su gobierno en la próxima parte del programa, ¿le parece? Muy bien. Bueno, general,
¿Qué aportes usted ha dado a la historia de Venezuela, su gobierno en concreto? Bueno, yo no pretendo dar aportes a la historia, yo pretendo dar aportes al bien colectivo de los venezolanos. De manera que el gobierno de las Fuerzas Armadas, que rigió los destinos del país durante casi un decenio, produjo resultados evidentes que usted mismo leyó el resumen de estos resultados y que están contenidos en el discurso que yo pronuncié ante el Congreso en el año de 1957. No voy a releer estos resultados, sino la síntesis de que produjeron esos resultados para Venezuela. Digo aquí, o se dijo entonces, Venezuela es la primera potencia económica de la América Latina. De manera que esta es una verdad, este no es un engaño, esto no es una falacia. Era la primera potencia económica de la América Latina en el momento en que la América Latina no tenía estos niveles de precariedad que tiene ahora. Se dijo también, Venezuela es el país de mayor crecimiento industrial en la América Latina. También corresponde a la verdad. Estas no son falacias, estas no son insinceridades, estas son realidades fácilmente constatables. Y se dijo también, Venezuela es el país de más alto crecimiento demográfico en el mundo. ¿Por qué? Porque cuando había países en el mundo quizás con una más alta rata de natalidad, Venezuela aunaba a esa alta rata de natalidad una baja incidencia de mortalidad, de manera que eso nos llevaba a un crecimiento vegetativo el primero en el mundo. Pero además de eso, que sintetiza una serie de bienes evidentes, el jefe de Estado de Venezuela podía darse el lujo, en función de la dignidad venezolana, en función del papel que debía jugar Venezuela en la redención económica de la América Latina, de proponer en Panamá, como propuso, un sistema por el cual los países aportaran en función de la magnitud, proporcionalmente a la magnitud de sus presupuestos, las cantidades suficientes para realizar planes que realmente significaran la independencia económica de los países latinoamericanos. De manera que estas actitudes y estos resultados no son para envilecer a Venezuela. Yo creo que es para dignificarla, fortalecerla y hacerla más próspera. ¿O no? ¿Y por qué usted piensa entonces que semanas, pocos meses después de usted haber hablado al país y al Congreso y haber hecho una descripción detallada de todo lo que hizo, la gente así todo no estuvo de acuerdo con eso? Y entonces... Bueno, esa es una aseveración que usted hace de que buena parte. La realidad que yo sentí, al menos que yo tenga mis elementos de percepción atrofiados, lo que resentí fue una sublevación de los menos adecuados de las Fuerzas Armadas, de los oficiales de menos categoría profesional. Yo no vi ningún movimiento público, yo no vi masas como he visto ahora a través de la televisión lanzándose a saquear. Tampoco hubo muertos en el pueblo, hechos por los esbirros de Pérez Jiménez en defensa del régimen. Y cuando yo salí, pude salir tranquilamente. Me fui en la vaca sagrada, episodio que ponen en evidencia como el gran momento de la liberación venezolana. De manera que entonces yo no sé dónde está eso de que el movimiento del 23 de enero fue un movimiento cívico-militar. Fue un movimiento militar, el primero que fue realmente en poco tiempo fue aplastado.
No vi masas de público lanzándose contra el Palacio de Miraflores, ni vi masas de público lanzándose contra los establecimientos comerciales, ni nada. Yo no sé de dónde salió eso de que a Pérez Jiménez lo derrocó, lo tumbó un movimiento cívico-militar que a la postre ha significado que Pérez Jiménez tenga ahora una vida perfectamente hecha a sus condiciones, a sus requerimientos personales, y que la nación venezolana, si es que mi apreciación no es disparatada, esté transitando ahora senderos de deterioro cierto. ¿O no es así? Pero volvamos al 23 de enero. Usted tiene que haber visto películas de la gente, las multitudes de felices en la calle, festejando en la calle después su salida. Ah, claro que sí, había gente, la gente de los partidos, ¿cómo no? La gente de los partidos salió a festejar. ¿Y quién no sale a festejar cuando alguien se cae? No hay en todos los países un número de oportunistas que salen a celebrar con el objeto de congraciarse con el gobierno que recién se instaura. Eso no es solamente en Venezuela, eso es en todos los países. Salió a festejar, entonces para mí es algo que me complace, que con motivo de mi salida salieran a festejar eso. Quiere decir que están festejando, hoy día deben estar festejando aún los resultados que se produjo el 23 del gobierno que se entronizó el 23 de enero y que se continuó a través de otros gobiernos emanados del sistema llamado democrático. De manera que deben estar complacidos, deben en vez de salir a la calle a saquear, deben salir otra vez a festejar la permanencia de un régimen que es una de las democracias ejemplares de la América Latina. De manera que el hecho de que lo festejaran ayer, ¿por qué no lo van a festejar hoy día? ¿Y en qué forma eso me impacta a mí? Sinceramente, no me impacta. Usted dijo que para el final dejáramos varias preguntas que le hice a lo largo de su conversación. Seguro, o si quiere hágalas ya. Bueno, y una de esas preguntas era sobre su insistencia en la vejez y en que no tiene intenciones de ser ni presidente ni ejercer la política activa en Venezuela. ¿Se debe eso a que desea que no venga a visitarlo tanta gente pidiéndole su apoyo político y sobre todo dinero? Bueno, yo he tenido fama de pichirre, ¿eh? Si me quieren poner fama de tonto, pues ha sido un tonto el que le ha producido los mejores resultados en dignidad, fortaleza y prosperidad a Venezuela. Pues alabados sean los tontos. No lo digo por mí, sino por los resultados del gobierno en el cual el tonto de Pérez Jiménez formó parte y luego presidió. De manera que la tontería se tradujo en resultados positivos. Pues benditos sean los tontos. No me entendió la idea. Yo lo que quise decir es que usted no tiene un pelo de tonto, que cuando vienen aquí a pedirle su apoyo político o económico, ¿no? Supongo yo que en el fondo no está de acuerdo con eso. Y le vuelvo a preguntar, ¿será porque no quiere que le sigan visitando solamente por un interés muy específico, su apoyo político o económico? Bueno, realmente yo no he encontrado en Venezuela alguien digno de como dijéramos, tomar la bandera de las ideas, de las orientaciones filosóficas del nuevo ideal nacional. De manera que yo no he visto todavía en los programas de los candidatos algo que se asemeje a lo que nosotros buscábamos para Venezuela. Entonces, si los programas de los candidatos están muy distantes de los programas que nosotros pusimos en ejecución con resultados positivos, ¿cree usted que ahora soy tan ingenuo en irme a solidarizar con programas en abstracto? No. Por otra parte, repito, yo no tengo fama de abierto, como se dice en Venezuela, yo tengo fama de pichirre. Y ojalá me sigan manteniendo esa fama, porque eso me libera
del asedio de quienes vienen a buscar dinero para campañas políticas. Dejamos una pregunta en el aire, que podría ser el inicio de un tercer programa. Los jóvenes que usted encabezaba en el año 45, que insurgieron contra el gobierno del general Isaías Medina Angarita, lo hicieron por razones militares fundamentalmente, y en contra de la corrupción que usted le acusaban a ese régimen, del autoritarismo que ustedes le acusaban a ese régimen. Le pregunto, ¿usted cree que los jóvenes que insurgieron contra usted lo hicieron exactamente por lo mismo? ¿No será que lo hicieron, como ellos mismos declararon después, porque iban contra el peculado, contra una dictadura personalista, es decir, que la suya? ¿Cuál fue su razón? ¿Cuál fue su intención? Bueno, eso hay que preguntárselo a ellos. Yo no puedo ponerme a exponer por ellos cuáles fueron las razones o las sin razones que tuvieron. De manera que es a ellos a quien se les debe preguntar. ¿Pero por qué usted cree que ellos lo hicieron? Ah, no, ya eso son suposiciones. Y en el campo de las suposiciones yo me considero un inválido. Pero no me conteste todavía, en un momento regresamos. General, yo le hice una pregunta en base a lo que la gente que contribuyó a su salida, como usted dice, otros a su caída, otros a su huida y otros a que quería ya descansar. Y a mi volada, ¿no? Porque bueno, que volada fue porque se fue volando, pero que se insurgió, que los militares insurgieron contra la corrupción, lo mismo que ustedes decían del general Isaías Medina Angarita, contra un régimen autocrático, lo mismo que ustedes decían del general Isaías Medina Angarita. ¿Hasta qué punto usted está de acuerdo con eso? Bueno, la corrupción hay que demostrarla, y la corrupción se demuestra en resultados. Déjeme hacerle un argumento un poco cínico. Si usted tiene una pulpería y pone a un individuo, y ese individuo resulta que al fin de año le presenta un balance positivo, la clientela de la pulpería crece, todo marcha perfectamente, los resultados. ¿Qué le importa a usted que a este señor pulpero, a su servicio, lo cataloguen de ladrón, de mujeriego, de lo que sea, si los resultados están diciendo lo contrario? No necesariamente. Puede haber unos buenos resultados y usted haber sido un mujeriego y un ladrón. Ajá. Pero ¿cómo se va a obtener? Es decir, si faltan dineros del erario público, si 60.000 millones de dólares faltan de Venezuela, esos faltan y dañan a la economía venezolana, así ellos los hayan sustraído para fines caritativos. Y si cuando se va a Pérez Jiménez no deja deudas y deja en el Tesoro 2.384 millones, entonces, ¿quién es el ladrón? ¿Quién es el que realmente saquea las arcas públicas? Por otra parte, no se olvide de que yo fui enjuiciado por mis enemigos políticos, que no me pudieron probar ni un solo acto delictivo. Todo lo que se dijo de los testigos fueron testigos de referencia, que fulano de tal dice que recibió determinada cantidad, de la cual le entregó a Pérez Jiménez determinada cantidad. Pero no hubo un solo, ningún solo hecho que pudiera calificarse como prueba auténtica. ¿Usted cree que si a mí hubieran probado un solo delito no estaría todavía en la cárcel en Venezuela? Si se lo hubieran podido probar, sí, pero a lo mejor no tenían pruebas para hacerlo, porque no tenía pruebas. Pero bueno, no tenían pruebas, pero entonces, si yo acuso a alguien, repito, como sucede en Venezuela hoy día, si yo acuso de traficante de drogas a alguien, yo tengo que probarlo para poder hacer esa acusación pública. Y si yo no lo puedo probar, yo soy un calumniador. De manera que yo no puedo admitir eso que sucede en Venezuela, que tú eres un ladrón, que tú eres más ladrón que yo, y que eso pase sin pena ni gloria, que eso se tome como un procedimiento normal de lucha política entre nosotros. Yo no sé, yo considero eso una sinvergüenzura,
y que me perdonen a quienes puedan herir con esta apreciación. En una oportunidad, el actual presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, dijo que me juzguen por la forma en que vivo. ¿Usted podría decir lo mismo? No, a mí que me juzguen por la forma como yo vivo, porque indiscutiblemente yo tengo muchos más recursos económicos, quizá 5 veces más de lo que pude salvar de los saqueos en Venezuela. Y no se puede decir que esto lo he hecho traficando drogas, porque si lo hubiera hecho, o en otra forma delictiva, porque estaría en la cárcel. Si usted me ve viviendo así, no es porque estos dineros los haya sacado yo de Venezuela, sino porque yo he sido buen administrador. Fui buen administrador de los pocos recursos personales que tuve cuando era oficial subalterno, y ganaba más que mis compañeros porque era profesor de diferentes materias, de manera que mis ingresos eran perfectamente legales. Así como supe emplear los dineros de Venezuela en tal forma que se tradujeron en múltiples obras que están todavía ahí, dineros que quedaron allá en el Tesoro, 2.384 millones de bolívares, así como puse en evidencia una administración productiva para Venezuela, que la puede calificar como quieran, como dolosa, etcétera, pero que fue beneficiosa para el país. Así he sabido administrar lo mío, y a mí que me juzguen como vivo, eso sirve para evidenciar la caída o no caída de Pérez Jiménez, y que juzguen hoy día a los venezolanos como viven para que determinen si el país ha caído o no ha caído. Teniendo en cuenta que yo estoy en su casa y usted es mi anfitrión, y yo quisiera hacerle un reto que posiblemente no me atrevería a hacerle a mucha gente ni a muchas personas que se llaman demócratas. ¿Usted me permite un tercer programa donde nos hable cómo hizo para administrar también, ya que usted tiene un origen tan humilde, que pasó tantas necesidades de pequeño y está viviendo ahora aquí, en esta casa? ¿Acepta el reto? Seguro que sí. De manera que puede usted tener la seguridad de que le contestaré todas las preguntas que usted me haga, y se las contestaré con verdades contundentes. No tengo que recurrir a subterfugios ni a eludir la pregunta concreta, porque lo que le estoy diciendo no lo estoy improvisando. Lo que estoy diciendo es material suficientemente rumiado y ya consignado en gran parte en lo que yo he llamado el legado escrito, que estoy en la obligación de dejar a los venezolanos con el propósito de que tengan elementos de juicio para juzgar a los gobiernos que deben juzgar y para establecer comparaciones. De manera que no solamente no me molesta, sino que me agradan esas preguntas realmente de fondo para buscar respuestas contundentes que van a ser ceñidas a la verdad. En los años 60, después de salir de prisión, conspiró. Y en esa época en que usted era joven y presidente y tenía todo el poder, aceptó la disidencia, aceptó la discusión, la entendió y estuvo de acuerdo, lograron convencerlo. Se habla de que a un presidente le ofrecen de todo, y en el caso suyo, que le ofrecían y le regalaban desde quintas hasta hijas.
General, aquí tan lejos y después de tantos años, dicen que los andinos siempre siguen siendo andinos, no importa que hablen inglés, francés, ruso o chino, ¿no? ¿Qué recuerdos le trae esa canción, esa melodía, esa música de su patria? Pues realmente me trae muchos recuerdos. Yo quiero insistir porque es motivo de orgullo para mí en que yo he nacido en un pueblo muy modesto de los Andes, un pueblo que no tenía más de 100 casas, un pueblo que no tenía más de 1000 habitantes, un pueblo que en ese entonces carecía de carreteras, que carecía de teléfonos, solamente hay un teléfono oficial, uno de esos de manigueta. Eso sí, pueblo al que llegaba periódicamente la prensa de Caracas, en donde pues venían las informaciones de toda la nación venezolana y del mundo. De manera que ahí, aun cuando aislados, pues con todo se mantenía uno en contacto a través de las informaciones de lo que acontecía en el mundo. Pero usted ¿qué es lo que suele recordar aquí? Cuando se sienta en esa butaca, solo, escuchando esa música, ¿qué recuerdo de su patria le trae? Bueno, los recuerdos de mi niñez, una niñez dura, que yo recuerdo con orgullo. Es decir, mi familia era una familia de esas, si se quiere, notables, entre comillas, de pueblo. Es decir, de lo que se consideraba un poquito más elevado, ¿no? De manera que, sin embargo, pues era una familia carente de recursos. Mi casa era una casa prácticamente en ruinas, muy modesta, y no teníamos comodidades que otras gentes en el pueblo ya tenían. Aquí leo en este libro de Carlos Capriles Ayala que para Juan Severo Pérez Bustamante, su padre, le había nacido el 25 de abril de 1914 a las 4:30 de la tarde su cuarto hijo de su segundo matrimonio, a quien bautizará con el nombre de Marcos Evangelista, pues ese día el santoral cristiano que conmemora el aniversario del santo de ese nombre. Juan Severo había cumplido los 69 años y este era su 15º y penúltimo hijo. En 1907 se había vuelto a casar con Adela Jiménez, colombiana, nacida en Cúcuta en 1873, que había estudiado en la Escuela Normal de Bucaramanga. Fue contratada como maestra para la Escuela de Niñas de Michelena, donde conoció a su esposo. Cuando se casaron, él tenía 62 años y ella 34. ¿Qué recuerda de ellos? ¿Cuáles son sus primeros recuerdos? Bueno, eso que se está diciendo en ese libro que no he visto todavía, es absolutamente cierto, de manera que una de las cosas que nosotros somos, o yo concretamente, soy hijo de viejos. Realmente cuando nací yo, ya mi padre tenía una edad bastante avanzada y mi madre pues no era una mujer, digamos, muy joven. La realidad es que yo recuerdo a mis padres con mucho respeto, con mucho afecto, sobre todo a mi madre. Mi madre fue, y no es porque haya sido mi madre, una mujer excepcional, sobre todo una mujer con una cultura bastante elevada para la época. Una cultura, eso sí, un poco dada hacia las letras más que hacia las ciencias, como es natural. Mi padre no logró culturizarse porque no tuvo tiempo. Mi padre creo que ingresó temprano al seminario, estuvo unos años ahí, después salió del seminario, se vino con mi tío abuelo, el padre Amando Pérez, a fundar el pueblecito de Michelena. De manera que fue mi padre uno de los cofundadores del pueblo. ¿Donde usted nació? Donde yo nací, el pueblo de Michelena. De manera que mi familia pasó por grandes estrecheces económicas. Mi padre había sido un comerciante más o menos próspero en una época, pero luego pues los negocios le fueron mal y realmente a última hora pasábamos muchos trabajos. A la muerte de mi padre, pues la situación se hizo bastante difícil. Mi madre tuvo que ponerse, entre otras cosas, a hacer ropa para los campesinos de la región. También a escribir cartas. Recuerdo yo a mi madre y a mi hermano Juan escribiendo cartas a las personas, sobre todo campesinos que venían los domingos y días feriados al pueblo, haciéndoles cartas para familiares de otros lugares.
A campesinos analfabetas que querían escribir a sus familiares. A sus familiares, y entonces por eso pues pagaban, de manera que concurrían. Así es que cuando a mi madre la nombraron maestra de una escuela unitaria en Lobatera, pues para nosotros aquello fue una bendición, porque ya se disponía de un sueldo, aunque muy modesto, pero un sueldo afín que permitía disponer de medios para poder llevar una vida, aunque estrechamente, pero normal. Cuando su padre muere a los 69 años, fue en 1925, usted tiene 11 años. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? ¿En qué circunstancia? Bueno, yo lo estuve viendo en todo momento, porque yo no había salido en esos momentos estaba en mi casa materna, en Michelena. Antes había estado en una escuela de un poco más categoría que la municipalidad de Michelena, en Colón del Táchira. Pero en el momento de la muerte de mi padre yo estaba ahí. ¿De qué muere su padre? Mi padre murió de mengua, como se dice, es decir, no habían servicios sanitarios en el pueblo. Yo no sé de qué murió mi padre. ¿Ese fue su primer encuentro con la muerte? ¿Es la primera vez que veía la muerte? No. Yo me levanté de un medio en donde se decía que había una paz teórica. En Venezuela se decía que bajo el régimen del general Gómez había paz. Pero resulta que yo, desde que me levanté, en mi pueblo me levanté al arrullo de los tiros. De cuando en cuando el general Peñalosa, un guerrillero que actuaba en esa región, asaltaba el pueblo. Y entonces pues yo oía de esos asaltos. Fui testigo de un combate habido entre las fuerzas del general Amaya, un general, no general de las fuerzas, sino uno de esos generales pues que se llamaban generales, pero que eran civiles, eran más que todos caudillos civiles. Él con 200 guerrilleros se desplazó del Cedral, es decir, de la parte sur de Michelena, se desplazaba hacia Michelena, que estaba ocupada por los guerrilleros del general Peñalosa, y del norte desplazaron un batallón de fuerzas regulares al mando del coronel Romero, Domingo Romero, y entonces el general Peñalosa les hizo una maniobra bastante ingeniosa, es decir, sembró de banderas amarillas, que era la bandera de los guerrilleros, de los revolucionarios, la sembró en los cerros que están al norte de Michelena, y se salió con sus hizo descender unos cuantos hombres y tiroteó a la gente, a las fuerzas del general Amaya, y otros tantos tirotearon a las fuerzas del coronel Domingo Romero y se salieron. Y entonces hubo un encuentro entre fuerzas del mismo bando, es decir, entre las fuerzas de Amaya y las fuerzas de Domingo Romero, que eran defensoras del gobierno. Hubo como calculo yo, como una media hora de combate, y hubo unos 14 muertos y unos 50 heridos. ¿Ese fue su primer encuentro con la muerte en su vida? Sí, sobre todo vi un herido que me impresionó muchísimo, porque entre las fuerzas, las fuerzas del gobierno, las fuerzas regulares usaban un fusil 71-84, descendiente próximo y directo del fusil de aguja con el cual los prusianos habían derrotado a los franceses en la guerra del año 70. Ese era un proyectil, era una bala que tenía alrededor de 11 milímetros de diámetro de plomo, de manera que al entrar hacía un hueco, pero al salir ya aplastada formaba una verdadera tronera, ¿no? De manera que yo vi un herido que por acá pues se veía una pequeña herida y atrás tenía una abertura tremenda, y al respirar entonces paraba los chorros de sangre para el costado. Y vi ¿Eso le asustó? Claro que me asustó, un ojo muchachito y tal. ¿Qué edad tenía entonces? Bueno, no recuerdo exactamente la edad, no fue de los episodios que recuerdo, pero fue de ese tiempo, tenía menos de
tenía menos de 11 años. Fue alrededor, un poco antes de la muerte de mi padre. ¿Y por qué le atraía tanto el fusil desde muy pequeño? ¿Por qué le atraía tanto no sé, la carrera porque militar? Quizás por el ambiente, ¿no? Quizás por el ambiente, porque en ese entonces la vida de los Andes era una vida un poco riesgosa, peligrosa. Había mucho bandolero en los caminos. Y créalo con entera sinceridad, ¿no? O se lo digo con entera sinceridad para que usted lo crea. Resulta que uno lo que veía de muchachos por ahí, y más que juguetes, es decir, los catálogos donde habían revólveres era lo que más lo atraía. Y uno como un muchacho lo que pensaba era que ojalá tuviera yo dinero para comprarme un revólver. Mire, ¿cómo le llamaban de pequeño? A mí, no recuerdo exactamente. Nosotros tuvimos, como en todas épocas, apodos, pero no recuerdo exactamente. Resulta que sí nos pusieron un apodo a todos, allá, porque usted sabe, en los pueblos nadie se salva de los apodos. Resulta que mi padre leyó por ahí que los saltamontes se comían. Y entonces, en eso se presentó una plaga y mi padre salía a cazar los saltamontes y los freía y se los comía. Los saltamontes se denominaban por allá chuchurucas, y a nosotros nos pusieron come chuchuruca, y entonces eso servía para que cuando uno le decían el apodo saliera a liarse a puñetazos con quienes le colgaban el apodo. A quien no envidio en absoluto es a su madre, que quedó viuda con 4 adolescentes allá en los Andes, pero no me hablé todavía de ella. En un momento regresamos. ¿Qué fue su madre para usted, esa mujer que no pudo enterrar porque estaba en la cárcel? Bueno, para mí mi madre fue algo providencial, porque a mí concretamente me salvó de un destino pueblerino, por la sencilla razón de que, dado nuestros escasos recursos económicos, si no hubiéramos tenido una inspiración buscando un destino mejor, como dijéramos, inspirado por mi madre, pues mi destino mayor hubiera sido quizá el de jefe civil de Michelena, a lo sumo. Pero despertó en nosotros, como dijéramos, la inquietud por conocer otros ambientes, nos hizo saber que había un mundo mucho más desarrollado, más civilizado, más allá de los linderos del pueblo. Y por otra parte, pues nos orientó moralmente en forma, a mi juicio, insuperable. Mi madre era una mujer profundamente religiosa, pero con una mentalidad bastante evolucionada, porque para ella, las otras religiones tenían tanta validez como la religión católica, apostólica y romana. Ella tenía amistades con personas y profundas amistades que eran de evangelistas y que en el pueblo y en otros pueblos no las trataban por el hecho de ser evangelistas. De manera que mi madre en ese sentido era admirable, porque, repito, siendo profundamente religiosa, era profundamente tolerante también con las personas de otras creencias. Y entonces el hecho de llamarlo Marcos Evangelista, más que lo que dice el libro de ser el día del santo en que usted nació, ¿se debería a la creencia de su madre? No, es que en el santo oral, pues el santo que aparece es San Marcos el Evangelista. Y usted sabe que era costumbre en esos pueblos ponerle a uno el nombre que le aparecía en el santo oral. De manera que si a uno le correspondía el nombre de Tiburcio, pues le ponían el nombre de Tiburcio. ¿Tuvo suerte entonces? Quizás sí. Mire, fíjese que a mi hermano mayor le tocó el nombre de Festo, y entonces lo pusieron Juan Festo Pérez Jiménez. Él no volvió a usar el nombre de Festo, sino se quedó con el Juan. Él no tuvo tanta suerte. Sí. Entonces el día que nació, ¿qué pasó? ¿Qué legado tiene usted de su padre? ¿Qué legado en cuanto a personalidad? Bueno, mi padre era un hombre sumamente estricto, sumamente severo.
apegado también mucho a creencias religiosas. No tenía el grado de tolerancia que tenía mi madre. Era un hombre profundamente estricto y muy honrado en sus procederes, quizá demasiado severo, quizá demasiado estricto. ¿Y de su mamá? ¿Qué heredó? De mi madre puede ser que haya heredado un poquito de espíritu de comprensión, espíritu que no se me reconoce, ¿no? Se me considera como un tipo, como dijéramos, muy personalista en sus cosas y que no admite opiniones. Yo lo que no admito son sin razones, pero todo lo que sea razonable lo entiendo, siempre que se justifique. De manera que mi madre también tendía a admitir todo lo que fuera razonable, y yo quizá haya heredado de ella eso. Y en esa época en que usted era joven y presidente, ¿usted alguna vez aceptó discutir con alguno de sus ministros, alguna de su gente, y aceptar en medio de esa discusión? ¿Cómo no? Yo discutía, y lo que tiene es que se me convencía con razones y no con posturas. Yo acepto mucho las razones, y perdone que insista en esto. Lo que no acepto son los pontificados, es decir, que se emitan las ideas y no se las respalde con análisis y con razones. Y utilicemos un poco de humor y de inteligencia, naturalmente, porque es humor. A lo largo de sus años como gobernante, ¿alguna vez llegó a admirarse de la capacidad de adulancia de alguien? ¿Cómo esa persona poco a poco usted de repente descubrió que se fue metiendo a través suyo, y de repente descubre este adulante, mira que se ganó este puesto? ¿Alguna vez llegó a admirar a alguien en el sentido de la capacidad que tenía para esa adulancia, primero sutil, que debe ser la gran... No, realmente no, porque, repito, yo no me considero que nunca fui influenciado por persona alguna, ni de los catalogados como adulantes, porque también en eso hay determinada gradación, ¿no? En Venezuela se considera que si una persona brinda a otra las atenciones normales a las jerarquías, ya se le considera un adulante. De manera que en eso de catalogación de adulantes, pues hay que tener mucho cuidado, porque lo que para unos es un adulante, para otros no lo es. De manera que no hay un baremo que permite una catalogación única, sino que hay gradación en eso. Pero todo presidente tiene mucha gente que quiere acercarse y muchos adulantes que se le acercan. En el caso suyo, ¿alguna vez llegó a molestarle a alguno de los adulantes? ¿Se sintió rodeado? Me molestaron personas como la siguiente. En una oportunidad una señora solicitó audiencia. Yo de cuando en vez recibía a determinadas personas, generalmente no tenía mucho tiempo disponible para hacerlo, pero de cuando en cuando las recibía, y la señora pues vino a pedirme algo. Yo le dije, señora, pues vamos a ver si esto que usted está pidiendo se puede hacer dentro de una estricta legalidad, ¿no? De manera que voy a encomendar su caso a un ministro con eso, que si se puede dentro de la ley atender su solicitud, pues que se haga. Bueno, parece ser de que efectivamente la solicitud de la señora tenía razones para atenderse y se atendió. Pero al poco tiempo la persona entonces solicitó una nueva audiencia. Yo dije, seguramente es para darme las gracias. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando la señora me dice, general, de manera que usted me hizo un favor en tal fecha, se lo agradezco mucho? No, me hizo un favor. Ahora vengo a pedirle que me haga otro favor. Le dije, señora, yo no puedo ocuparme exclusivamente de usted, porque tengo otros asuntos a que atender. Y le corté la entrevista y gentilmente le invité a que saliera. Eso para poner en evidencia de que ni adulante ni no adulante, porque esta señora no venía en plan de adulante, cuando determinadas personas quieren valerse del funcionario para lograr favores que pueden ser o no legales, pues el funcionario tiene que sustraerse de esa influencia.
Pero se habla que usted le trataron de adular por todos los medios como a buen presidente y sobre todo si tiene un poder tan absoluto, que le ofrecían y le regalaban desde quintas hasta hijas. Pero no me conteste todavía, vamos a dejar eso en el aire. Y le decía entonces que en el caso suyo, y al decir suyo se habla de muchos presidentes también, en el caso de un presidente, le ofrecen de todo. Y en el caso suyo se hablaba desde regalarle quintas hasta hijas. Bueno, que yo me acuerdo, no me regalaron quintas. Una vez sí me regalaron unos terrenos en el Peñón, en Baruta. Terrenos donde se levantó una casa y terrenos en los cuales dizque se edificó un pozo artesiano, ¿no? Para proveer de agua a la Guardia Nacional que me custodiaba y a la cual el Ministerio de Defensa le había hecho un caney. Pues esos terrenos fueron regalados y el pozo sirvió como pretexto y fue un caballito de batalla en el proceso que se me siguió, un pozo que costaba 12.000 bolívares en ese entonces, que cómo mandó hasta hacer ese pozo. Le dije, si yo no he mandado a hacer ese pozo. Y en ese momento les dije, bueno, a mí se me está reclamando un pozo en el Peñón, en una propiedad que me habían regalado, mientras que en este momento se le están construyendo al presidente Leoni un campo de aterrizaje, unos galpones y otras cosas cuyo valor sobrepasaba los 20 millones de bolívares. La respuesta del fiscal fue dar puñetazos sobre la mesa en vistas de que no encontró ningún otro argumento para contrarrestar lo que yo estaba denunciando. Y volviendo al pasado, y volviendo a su infancia, y por cierto, relacionándolo con lo que usted hablaba del Club de los Pendejos, la frase del doctor Arturo Uslar Pietri, al cual le quería quitar la presidencia. Tengo entendido que cuando usted era muy pequeño, le regalaron un rifle, lo que hoy sería un flower, y su maestro allá en su pueblo inventó un poema que decía: Marcos Pérez tiró un gato creyendo que era conejo, y el gato salió diciendo: Marcos Pérez si es pendejo. De manera que mi pendejada viene desde la niñez, ¿no? De manera que eso es cierto, ¿no? La composición del verso. Lo que no fue cierto fue que le disparara al gato pensando que era conejo. Eso es una cuestión, pues, como dijéramos, de humor. Mire, no me atrevo a preguntarle por Rómulo Betancourt, porque si por el doctor Uslar usted dice eso, ¿qué dirá entonces de quien una vez fue su amigo y luego su enemigo? Nunca fui amigo de Rómulo Betancourt, de manera que el hecho de que tomara contacto con él para la Revolución de Octubre contra el general Medina, no era con el prurito de adherirme a sus orientaciones, sino señalarles cuáles eran nuestros propósitos. Y parece que no les gustó mucho pues cuáles eran los propósitos de las Fuerzas Armadas. Tanto es así de que yo no bajé a constituir gobierno en Miraflores el 18 de octubre. Yo me quedé en la planicie, de manera que desde entonces puse en evidencia de que no tenía aspiraciones políticas. ¿Por qué? Porque no estaba identificado con Betancourt. Yo considero a Betancourt un hombre excepcionalmente talentoso para el logro de sus propósitos. Y permítame que haga una aclaratoria entre lo que significa el talento y lo que significa la inteligencia. Para mí la inteligencia es el poder de captación, de manera que es inteligente. No puede haber talento sin ser inteligente, sí puede haber inteligencia sin ser talentoso. Entonces Betancourt era un hombre talentoso y por supuesto inteligente para base de su talento, pero era un hombre profundamente ignorante. Betancourt no tenía ninguna cultura, eso sí, tenía una audacia extraordinaria, de manera que Betancourt sí conocía la psicología de la gente y sí sabía a qué atenerse con respecto a determinadas personas. Por eso Betancourt
siempre propició mi salida de Venezuela, porque consideró que podía ser un peligro para ellos. Y tan es así de que a raíz de mi liberación, desde que terminó mi encarcelamiento en Venezuela, y salí yo elegido por una abrumadora mayoría como senador por el Distrito Federal, alguien dijo que lo dejen venir aquí, que aquí lo apabullamos, y Betancourt dijo que no venga, porque si nos creó problemas estando encarcelado, muchos problemas mayores nos va a crear aquí como senador de la República. Usted está hablando de los años 60. Mire, para esa época todavía tenía aspiraciones de volver a ser presidente. Tenía aspiraciones de seguir en la política con el propósito de rectificar los senderos tortuosos que había tomado Venezuela y encaminarla por otros senderos más, como dijéramos, conducentes hacia realidades efectivas y como dijéramos, realidades también positivas. ¿Y en esa época conspiró? No, no conspiraba, yo nunca he conspirado, yo expreso mis ideas como las estoy expresando ahora, sin que esto signifique conspirar. Pero yo siempre... digo, ¿cómo que nunca conspiraba? En el 45 conspiró y en el 48 también. Bueno, pero un momentico, ¿qué llama usted conspirar? Exponer las ideas, a decir, esta situación es mala por estas y estas razones. Y organizar un movimiento militar y tumbar el gobierno. Yo no lo tumbé, yo no tumbé el gobierno, yo estaba preso. Quiero decir, pero en los... Crear en sí. Sí, yo en ese caso sí, eso es conspiración, esa es conspiración. De manera que tratar de canalizar la acción de las Fuerzas Armadas con propósitos de redención nacional, de enmienda nacional y no de simple defensa de los intereses circunscritos a la institución castrense. Y entonces le repito la pregunta, pero me la deja para después de los comerciales. Sí. En los años 60, después que sale de prisión, ¿conspiró? General, y en los años 60, después que usted sale de prisión, ¿conspiró? No, yo no conspiré. Yo pensaba en ir al Congreso para desde el Congreso revelar, explicar, poner de manifiesto cuál era la verdadera situación venezolana. De manera que eso pensaba hacerlo en el hemiciclo del Congreso, es decir, llevar la voz campante para denunciar esos males. Si eso se cataloga como conspiración, sí, mi propósito era conspirar. Ahora, si eso se cataloga en otra forma, pues no era tal conspiración. Bueno, y vayamos de la conspiración y los años 60 al amor y la infancia. Hábleme de su primera novia. Bueno, realmente, sí, uno en ese entonces, en esos pueblos, tiene un concepto un poco sui generis del amor, ¿no? Las primeras noviecitas para una son algo sagrado, y en cambio el acto sexual lo practica es con las chachas del servicio, etcétera. De manera que mis primeros sentimientos eran de respeto, de, como dijéramos, de no tocar a aquella noviecita que uno tenía. En cambio, para el acto sexual, pues buscaba la sirvienta de la casa. ¿Recuerda la primera novia? ¿El nombre? Sí, la recuerdo, el nombre se me ha escapado, de manera que era una chica de apellido Anselmi, a la cual pues yo admiraba sin que ella lo supiera, de manera que yo estaba enamorado unilateralmente. ¿Y la primera que lo supo? Bueno, la primera que supo en este momento no podría decirle, porque yo fui en eso un muchacho ingenuo. Me enamoré muchas veces yo, sin que la supieran las interesadas o las no interesadas, ¿no? ¿Por qué? ¿Usted es más bien tímido y reservado? Sí, yo soy más bien tímido, aunque aparezco como descarado a veces y tal, pero en el fondo soy tímido. ¿Qué lo hace
seguir la carrera militar? ¿El hambre? Quizás sí, hasta cierto punto, aunque yo tenía ciertas tendencias hacia las armas, hacia lo militar. Pero si yo hubiera podido, hubiera tenido facilidades, hubiera ido, mis primeros propósitos hubieran sido ir a la Universidad Libre de Bogotá, en Colombia. Yo había estado en el Colegio Gremios Unidos, en donde, modestia aparte, mis calificaciones fueron siempre elevadas, de manera que se me consideró un estudiante excepcional, por lo bueno, ¿no? Perdón esta inmodestia, pero tengo que decirlo. Perdón, eso está en su currículum. Eso lo está en las... Sí. Eso no es inmodestia, eso está en las notas que usted puede mostrar. Bueno, entonces yo pretendí ir a la Universidad Libre para estudiar ingeniería, que era lo que me gustaba. Bueno, no pude porque no tenía recursos económicos, ni siquiera podía seguir el bachillerato, porque en el Colegio Gremios Unidos, en donde yo había sacado las más altas notas, no se podían continuar. Entonces no tenía recursos económicos para ir a otro colegio. Yo fui a ese Colegio de Gremios Unidos por bondad de unos parientes colombianos que me facilitaron el ingreso allá y que me sostenían en Cúcuta mientras yo estaba en el colegio. De manera que entonces me puse a estudiar ingeniería mecánica por correspondencia. En lo que respecta a las clases preliminares, pues saqué muy buenas notas. Pero luego, cuando ya comencé a la cuestión de la práctica, no tenía dónde hacer las prácticas y dije yo, esto es una tontería seguir estudiando. En eso pues se me presentó la oportunidad para el ingreso en la escuela militar. Y entonces me fui a Capacho, en donde estaba el asiento de una brigada. Allá me entrevisté con el coronel Ruperto Velasco, que era un hombre muy meritorio porque procedía de tropa y se había culturizado por esfuerzo propio. A veces lo presentaban como un fenómeno para sacar cuentas, lo llamaban, que venga acá el cabo Velasco, y le planteaban un problema y él comenzaba y pensaba y presentaba los resultados sin tener que utilizar el lápiz. De manera que ese era el coronel Ruperto Velasco, que con el tiempo fue un buen profesor en la escuela militar y fue el primer speaker o perifoneador de acontecimientos militares en Venezuela, en la parada de los 8.000 veteranos del Ejército del Centro, cuando el general Juan Vicente Gómez, que no eran ni 8.000, puesto que eran menos de 5.000, que no eran veteranos porque no habían disparado un tiro y que no eran del centro porque eran de toda la República. Esto fue con motivo de un diferéndum que se presentó y una pugna por cuestiones limítrofes en esa época. Y entonces el general Gómez quiso hacer una demostración de fuerza y el coronel Velasco fue el que perifoneó. Volviendo al caso, pues ahí me examinó, me encontró con que estaba preparado. Aún no había cumplido los 17 años, me faltaba entonces tiempo para poder ingresar a la escuela militar, y entonces tuve que recurrir a una pequeña trampa. El cura de mi pueblo, mi familiar, pues me hizo una partida de nacimiento agregándome un año más, y se adujo que se había perdido la partida de nacimiento, y entonces fue sustituida con la partida de bautismo, en la cual se había hecho esa pequeña trampa. Y yo ingresé en la escuela militar con 16 años. Y entonces a los pocos meses me pasaron al segundo año, porque consideraban que estaba preparado. Y no me pasaron al tercer año, porque mi pariente, el coronel Becerra, director de la escuela, dijo que yo estaba muy joven para pasar al tercer año de la escuela militar. De manera que pasé al segundo. A los 3 meses me hicieron comandante del curso y luego seguí en la escuela militar siempre con mando sobre los otros cadetes. A lo largo de su vida ha tenido que hacer esas pequeñas trampas para lograr lo que quiere, lo que considera que es lo mejor, lo más conveniente.
Bueno, esta pequeña trampa sí la hice y me confieso de que la hice. Después no he tenido que recurrir en ningún momento a hacer otras pequeñas trampas. ¿Lo dice con la mano en el corazón, general? Lo digo con la mano ahorita sobre la mejilla, que me pone una pequeña picazón, ¿no? De manera que... no, realmente no he tenido que hacer. Déjeme relatarle algunos episodios para poner en evidencia cuál es mi criterio con respecto a mí mismo. Cuando nosotros habíamos terminado el curso militar, es decir, ya habíamos terminado los estudios en la escuela militar y estábamos para graduarnos, el coronel Mérida, profesor de artillería, se acercó a nosotros que ya estábamos en esa etapa de que habíamos dejado de ser alumnos y todavía no éramos oficiales, pero que ya nos reuníamos con los oficiales de la escuela militar. Estábamos pues todos los integrantes del curso y se acercó el coronel Mérida y me dijo: oye, mijo, él era un tipo guasón, humorista, me dijo: tú como que quedaste de primero. Y yo le dije: pues mi coronel, sí, quedé de primero. Me dijo: te voy a decir una cosa, no es que tú valgas muchote, sino que todos estos, y señaló a los compañeros, no sirven para nada. De manera que hasta cierto punto tenía razón el coronel Mérida, no en el hecho de que no sirvieran para nada, sino que los conocimientos que como dijéramos, se daban en la escuela militar no eran suficientes, eran muy elementales, de manera que entonces no estaba aún en el plan de poderse considerar por conocimientos básicos al nivel suficiente para ser un buen oficial. ¿Y la pequeña trampa del año 52, donde gana Jovito Villalba, y la pequeña trampa del año 57? ¿Cuál? ¿La pequeña trampa del año 57? ¿Cuál es esa? El plebiscito en lugar de las elecciones. Ah, bueno, pero eso no es trampa, porque eso se puso en evidencia ante la colectividad venezolana. De manera que a la colectividad venezolana se la llamó a un plebiscito, no se le dijo: señores, sino se expusieron las razones que usted las conoce, están expuestas en ese discurso del año 57. Pero se le dio opción para unas elecciones o un plebiscito. Usted sabe que el plebiscito es la manifestación más pura de la voluntad popular, porque no surgen los no surgen los intermediarios ni los negociadores del voto, que son los partidos, de manera que el plebiscito es la demostración popular más sin trabas, es la más pura que puede haber. Yo sé que para los pseudodemócratas o para los demócratas ingenuos, las elecciones, con toda esa campaña de desprestigio y tan costosa, es lo que garantiza la pulcritud. Para mí no, sinceramente. Y yo considero que soy un abusador por eso y un falta de respeto, porque estoy en su casa y usted está retirado de la política, que íbamos a hablar de cómo usted administró su dinero. Y a Agustín Blanco Muñoz le declaró que cuando su padre murió llegaron a pasar hambre material. Yo quisiera entonces que en la siguiente parte del programa me hablara de eso, de cómo empezó a construirse y administrarse. En un momento regresamos. Sí. Hablando de usted como administrador, que se cataloga como un excelente administrador, le confesaba a Agustín Blanco Muñoz, en el libro Habla el General, que a la muerte de su padre llegaron a pasar hambre material, y más adelante decía que usted en su viaje desde San Cristóbal, que requería 4 o 5 días, pues había que dormir en Mérida, Valera, en Barquisimeto, tenía menos de 10 bolívares en el bolsillo y un gran caudal de ambiciones en la cabeza. 23 años después va a recordar ese viaje con su ministro del Interior, Laureano Vallenilla Lanz, y según este comentario usted le decía a Vallenilla Lanz: estoy en el deber de ofrecer bienestar a los tantos Marcos Pérez Jiménez que luchan en su provincia por educarse, y después en Maracay nadie se ocupa de los infelices subtenientes sometidos a jefes caprichosos, rapaces e intelectualmente nulos. Entre nosotros prosperan solamente el desaliento y la amargura. He jurado
que ningún otro oficial joven sufrirá como yo. Ya verá usted lo que va a hacer el círculo militar. Bueno, no solamente esto con respecto al círculo militar, y quizá comenzaré por replicar esto, por contestar esto. El círculo militar fue creado con fines realmente altos. Fue con el propósito de liberar a los oficiales de la influencia que los centros sociales a los cuales ellos no estaban acostumbrados a acceder pudieran influenciarlos. Es decir, que se fueran a poner al servicio de determinados núcleos oligarcas o no, y que fueran a ser conducidos, utilizados como instrumentos para determinados fines beneficiosos a determinado sector, como son hoy día las Fuerzas Armadas, respaldadoras y garantes del sistema político que está abrumando a Venezuela y en la cual cumplen muy bien sus funciones de guardia pretoriana del sistema. No, lo que yo quería era que las Fuerzas Armadas se liberaran del deseo fervoroso de hacerse socios del country club, por ejemplo. Que los oficiales tuvieran su elevado nivel social y que el centro de las Fuerzas Armadas, el club de oficiales o el círculo militar, como se le llamó, tuviera suficiente atractivo para ellos, de manera que no se sintieran atraídos por otros establecimientos de la misma naturaleza, frecuentadas por determinadas clases o al servicio de determinadas clases sociales. De manera que ese fue el propósito. Y para hacer el círculo militar, no solamente se tomaron las experiencias habidas en otros países, sino que se las amplió. Y fue Marcos Pérez Jiménez, y no ningún otro oficial, quien se dedicó a programar el círculo de las Fuerzas Armadas, y fue Marcos Pérez Jiménez quien estableció los reglamentos para el funcionamiento del círculo. A mí me llenó de tremenda satisfacción que esa obra catalogada por algunos de los llamados políticos venezolanos, entonces en la oposición, se dijera que era una obra suntuaria en los cuales el régimen estaba gastando el dinero. Me satisfizo profundamente que los miembros de otros círculos, de otros clubes sociales de Caracas, pidieran por favor que se les admitieran como miembros del círculo de las Fuerzas Armadas. De manera que usted, trato de explicar en pocas palabras la orientación con la cual se hizo y se organizó, se puso a funcionar y se reglamentó el círculo de las Fuerzas Armadas. Y en cuanto a la otra parte de la pregunta, explíqueme cómo se es tan buen administrador como para poco a poco ir ahorrando hasta llegar a triunfar en la vida económicamente, hasta llegar a poder vivir tanto tiempo en el exilio. ¿Y usted cree que podría decir como el Bolívar de García Márquez cuando estaba saliendo de Santa Elena, que le dijo viendo el equipaje a José Palacio, el escueto equipaje, nunca hubiéramos creído, mi querido José, que tanta gloria cupiera dentro de un zapato? Bueno, yo no pretendo jamás parangonarme con el Libertador, ni compararme con él en esta, porque es un hombre excepcional que ha tenido la humanidad y que desafortunadamente no tiene el pedestal que le puede proporcionar una gran nación, como es el caso de Washington, que sin tener los méritos del Libertador tiene un tremendo pedestal como es la nación norteamericana. El Libertador en su obra ha tenido la mala suerte de que las naciones que él le independizó, con las cuales quiso constituir un pedestal extraordinario para sí, en función de la grandeza de estos pueblos, sean hoy patrias bastante deprimidas, patrias bastante menguadas y patrias en crisis. De manera que no pretendo compararme. Ahora, en lo que respecta a que... un instante, ¿y cree que va a morir en el exilio como el Libertador? De ninguna manera me interesa eso, si muero en el exilio
o muero en mi país. Eso me tiene sin cuidado. Prefiero morir en el exilio, prefiero morir fuera de una Venezuela como la que actualmente existe, es decir, plagada de problemas, llena de inmoralidades, con situaciones de carácter lesivo que son irreversibles, etcétera. De manera que no aspiro ir a Venezuela, ni mucho menos ir a morir allá en estas circunstancias. De manera que me tiene sin cuidado donde pueda morir, porque afortunadamente yo amo a la vida, profundamente la amo, pero no temo a la muerte. De manera que he logrado pues estructurar mi mente desde hace tiempo hasta lograr este estado de ánimo. Y en cuanto a su carácter como administrador. Bueno, comenzaré por decirle, quien que carece de medios desde la niñez, pues entonces tiene que arbitrarse, procurar ganar dinero por las vías legales. Cuando yo estuve sin tener que hacer, es decir, en el periodo en que cesé, ya no podía seguir mis estudios en Gremios Unidos, y entonces estaba pendiente de mi ingreso a la escuela militar. Entonces dije, yo tengo que hacer algo, y me puse como escribiente en un juzgado, de manera que, entre paréntesis, yo no escribo muy bien a mano, tengo que utilizar más bien la máquina porque se me ha entorpecido un poco la mano, pero entonces tenía la mano suelta y podía escribir con alguna rapidez, y entonces me ganaba un dinerito pues como escribiente en un juzgado. Luego me puse como dependiente, fui aceptado como dependiente en un establecimiento de un señor Navarro. Bueno, que me pagaban 15 bolívares al mes, de manera que era dependiente, de manera que ahí estuve como dependiente. Agradezco mucho pues a quienes me facilitaron estos trabajos. Así es que temprano tuve que aprender a ganarme el dinero trabajando, no robando. En otra forma, no robando. Bueno, luego ya como cuando llegué a la escuela militar, para mí recibir las primeras propinas, porque le daban a uno creo que un bolívar diario, algo así, de manera que eso de sentir que ya periódicamente me daban determinada cantidad, pues eso para mí significaba muchísimo. Y yo ahorraba de esa cantidad que me daban como propina, de manera que tenía siempre mi dinerito guardado. Y esto que con él pues compraba alimentos para complementar la comida de la escuela militar, que no era muy buena, que digamos. Bueno, cuando salí de oficial, recuerdo la primera quincena que me pagaron, fue de 237.50 bolívares quincenales. Bien, ya cuando me pagaron esa primera quincena, pues yo me sentí un potentado económicamente. Eso sí, dije, comencé a planificar mis gastos. Digo, ¿yo qué debo comprarme en primer lugar? Fuera de algunas cuestiones de prendas de vestir, dije, tengo que comprarme una bicicleta. De manera que me voy a comprar una bicicleta, que entonces la mayoría de los oficiales en la guarnición de Maracay se desplazaban en bicicleta. Solamente se desplazaban en automóviles los oficiales y suboficiales de aviación, que como tenían un sueldo mayor, podían permitirse el lujo de comprar un automóvil. Bueno, yo me compré mi bicicleta y andaba en bicicleta. De manera que entonces ahorraba. Ya mi madre se había trasladado desde los Andes a Maracay, y entonces contribuía junto con mi hermano Juan, que en ese entonces pues era oficial, al sostenimiento de la casa. De manera que entonces seguía ahorrando, tenía mis ahorros. Pero no me va a decir que con economía doméstica se hizo multimillonario, porque entonces todas las mujeres serían multimillonarias. Estoy hablando, no de ahora, sino estoy hablando de mi época de subteniente, y en mi época de subteniente no era multimillonario. De manera que no demos ese salto porque entonces pareciera que yo le quisiera a usted decir que la fortuna que tengo ahora
la hice en aquella época con mis ahorros. Como la hormiguita del Banco Unión. Exactamente, que como subteniente mi situación económica no era mala porque era ahorrativo. No se podría decir ahora, en ese entonces, que estaba robando a alguien para poder sostener esa situación, sino que la sostenía. Luego, siendo subteniente, me destinaron a la escuela de clases para servicios técnicos. Eso fue un poco antes de la muerte del general Gómez. Ganaba un poquito más, de manera que no tenía oportunidad de robar. No tenía oportunidad de robar porque si hubiera robado, si hubiera estado administrando y hubiera robado, me hubieran encarcelado y me hubieran seguido un juicio. De manera que sigamos con esto. Después vine como oficial de planta de la escuela militar, que me nombraron ahí no por influencia, sino porque consideraron que era un oficial con suficiente preparación como para ser profesor. De manera que no fue debido a tráfico de influencias que llegué a la escuela militar como oficial de planta y como profesor, sino quizá en función de credenciales. Luego no solamente era profesor de la escuela militar, sino que también era profesor de la escuela naval, en donde me pagaban también por el profesorado. No estaba robando a la nación, porque no tenía oportunidad, vamos a decirlo, pero de por robar. Dios, no me siga diciendo que si no estaba robando, para que me da complejo de culpa. Es que vamos, voy analizándolo. Deme la oportunidad de analizar todo el recorrido. Después fui al Perú. Al Perú fui con mi sueldo. No tenía oportunidad de robar a nadie en el Perú. De manera que, sin embargo, resulta que los otros oficiales compañeros venían a casa a mí a pedirme prestado. Y yo siempre tenía dinero. ¿Por qué? Porque no gastaba más de lo que podía disponer. Seguía sosteniendo, contribuyendo al sostenimiento de mi casa, la casa de mi madre en Maracay. De manera que entonces viví en el Perú muy bien. Vivía en una pensión de una señora alemana de la Pomerania, de manera que pagaba bastante bien y me alcanzaba el dinero y no estaba robando a nadie, ¿no? Ni de Venezuela ni del Perú, de manera que, y le prestaba a mis compañeros. Compré un automóvil, lo compré por cuotas, lo compré por 7.500 soles en ese entonces. Vino la guerra mundial. Cuando regresé a Venezuela, ese automóvil usado, pero bien conservado, lo vendí por 10.000 soles y no estaba robando a nadie, ni al que se lo vendí, ni a nadie. Llegué a Venezuela. Fui mayor, llegué como mayor diplomado de Estado Mayor, muy joven, era el oficial diplomado de Estado Mayor más joven que tenían las Fuerzas Armadas de Venezuela. Tenía el sueldo de mayor, vivía bien, tenía algunas clases como profesor, que me las ganaba dando clases, tenía mis ahorros y no estaba robando a nadie. Seguí como ministro de la Defensa y miembro de la Junta Militar, de los menos costosos que le ha salido al erario público venezolano. Y esto no quiere decir que estuviera robando. Luego ya como presidente llegué a tener sueldo grande, sueldo para mí más que suficiente. Tenía todos los gastos pagados por el Estado. He de hacer un pequeño paréntesis. Era el presidente, he sido el presidente que menos le ha costado al erario público de Venezuela. Si no, revísense los gastos de lo asignado al presidente y los gastos en Miraflores de ese entonces. Y no estaba robando. Porque si hubiera estado robando en el juicio que luego me hicieron los enemigos políticos y los tribunales mediatizados por los partidos,
si hubiera estado robando, me lo hubieran podido probar fácilmente. Me lo hubieran podido probar fácilmente. Y no recurrir a cuestiones de carácter referencial, como era ese, de que fulano y tal dijo haber recibido determinada cantidad para entregársela al general Pérez Jiménez o al coronel Pérez Jiménez. De manera que si hubiera habido la menor posibilidad de pruebas de que Pérez Jiménez estaba robando, me hubieran condenado por peculado, me hubieran condenado por robo y ahí estuviera todavía en las cárceles venezolanas purgando ese delito. Pero general, entonces usted va a tener que escribir un libro, como hizo Yacoca, para decirnos cómo se hace para ser multimillonario. Bueno, ¿y usted cree que el señor Carlos Andrés Pérez es un limpio? Yo soy muy ingenuo, general, y usted se habrá dado cuenta a lo largo de estas conversaciones que yo soy muy ingenuo y no sé nada de política. No, yo no creo, yo creo es